Thank you. So just wanted to share with you an experience of... Gracias. Me gustaría compartir una experiencia con ustedes donde al principio no teníamos ninguna experiencia de trabajar con los seguros en el campo de comportamiento. Entonces los clientes nos dijeron, entonces ¿cómo nos podrían dar conocimientos que nos van a dar conocimientos? Y después llegó los Estados Unidos, después Asia y después el resto de Europa. Pero nos dijeron, pero no tienen experiencia de trabajar en estos otros países. Y dijimos, bueno, es verdad, pero la metodología de aprender del comportamiento aplica. Entonces ahora hemos trabajado en 60 países y tenemos experiencia de trabajo en países desarrollados y subdesarrollados. Y a pesar de las diferencias culturales, las diferencias a nivel macro, pero vemos que la toma de decisiones es igual en todos los contextos, en los seres humanos. Entonces, yo lo que quiero animarles a hacer es adoptar un proceso de aprendizaje, de prueba y error. Tienen que inspirarse de los resultados de estudios en otros países, pónganles a prueba y después evaluarlos. Creo que hay un elemento importante que no hemos hablado todavía, que es el enfoque experimental, donde empezás en una escala chiquita, después implementás y después evalúas y después repetís el proceso. Y si no funciona, si aumenta la brecha de protección, entonces no lo implementan y vuelven atrás. Entonces es cierto, por ahí no hay tanta evidencia acerca de la situación muy particular en que están ustedes, pero sí creo que vale la pena inspirarse de los resultados de otros estudios, pónganles a prueba en sus contextos, porque esto ha funcionado en nuestro contexto. En la toma de decisiones sobre los seguros, normalmente los seguros de propiedad y de responsabilidad, las compañías decimos que nos los vienen a comprar, y los seguros de vida tenemos que salir a venderlos. Uno es la necesidad evidente y por eso llegan a comprarlos a nuestras compañías, y por lo menos en Argentina el seguro de vida no es tan evidente y tenemos que salir a venderlo. Por eso la actitud que tenemos en el posible asegurado es muy distinta dependiendo del tipo de cobertura. Ok, perfecto, gracias. Me gustaría plantear una pregunta de nuevo abierta a todo el panel, con un enfoque un poquito distinto, que tiene que ver con cómo creen ustedes que afecta la imagen de la industria y sobre todo la construcción de confianza en el proceso de construcción de una cultura aseguradora, ¿no? Tanto de la confianza en el producto como la confianza en la empresa y en el sistema, ¿no? Me gustaría abrir al panel la discusión. La imagen, en términos generales, de la industria, creo que en el mundo es así, no es la mejor. Y lamentablemente a veces es por el mal comportamiento de algunos operadores que no han dejado bien parado el mercado, la industria. Hay todo un trabajo a nivel de enseñanza, de concientización, un trabajo cultural, podemos decir, de tratar de mitigar esta no tan buena imagen que podemos tener a través de enseñar cuáles son las ventajas de la previsión, de tener una cobertura, de poder previsionar nuestro futuro. Pero en términos generales tenemos una barrera importante a pasar. Hay trabajos empíricos que se han hecho tanto para el caso de Holanda como en la India y Sudáfrica, que muestran la importancia de la confianza y cómo el uso de seguros está íntimamente ligado a la confianza, y eso puede tener que ver con la actitud de los individuos de por sí, por su naturaleza, como también en el contexto de estas experiencias, si la industria ha tenido una mala experiencia, un fraude, una cosa por el estilo, cómo eso incide en la actitud que la gente tiene. Por eso es importante la actitud del regulador frente a eso, porque eso es uno de las
maneras de generar confianza, el contexto institucional también, porque eso, como decía, en la transacción financiera es un elemento donde la confianza es muy importante porque el beneficio es a futuro, el pago es hoy. Entonces todo eso, digamos, hay mucha experiencia sobre eso y bueno, y cómo también incide el entorno, volviendo a esto del tema de que somos un animal, digamos, social que necesita, eso también, digamos, las experiencias de nuestro entorno tienen una incidencia sobre la confianza que tenemos o no con respecto a productos de seguros también. Entonces todo eso puede afectar en cómo creamos confianza. María Soledad, ya que traes este tema, ¿hay algo que podamos aprender de la bancarización con respecto a este fenómeno como para traerlo a la industria de seguros? Con respecto a la confianza, creo que los temas son muy similares. En general, lo que creo que podemos aprender es bastante de la actitud innovadora que se ha tomado en lo que es la bancarización, cómo generar nuevos productos, nuevos canales de llegada. Por ejemplo, si tomamos África, el uso de los teléfonos celulares, por ejemplo, para acercar los productos financieros a los individuos, eso es algo que ahora en el mundo es muy importante cuando hablamos de bancarización, pero no me refiero al teléfono en sí, sino canales no convencionales de acercarse a la persona de manera que puedan ser, que tener bajos costos de transacción para el individuo y también que le den a veces confianza, ¿no? Porque si hay una experiencia de haber utilizado una empresa de telefonía que le vende ciertos servicios, entonces como también muchas entidades financieras están de algún modo armando, partnerships, ¿no? con las empresas de telefonía para acercar como un canal de transmisión de venta los productos. Entonces, creo que en la bancarización está eso, está también el hecho de que en muchos países hay estas nuevas estrategias de bancarización, de inclusión financiera, como mencionaba Juan, y bueno, cómo de algún modo ver el todo de lo que se necesita para desarrollar el sistema financiero en lo que es la bancarización y cómo de algún modo distintos elementos del sistema financiero se complementan y concientizar a los individuos de la necesidad, digamos, de mirar el uso de servicios financieros como un todo, no compartimentalizar lo que es banca, lo que es seguros y demás, que eso también es un sesgo de la persona, el tratar de tener estos modelos mentales donde separamos algunas decisiones. Tomo prestado pero tengo ahorros y en realidad me endeudo muy caro pero tengo ahorros que podría usar para pagar ese préstamo. Es decir, estas son cosas que ahora se están trabajando bastante para tratar de concientizar a las personas y además acercarlos a una mayor inclusión financiera. Perfecto, y cada vez se hace más evidente que estos modelos mentales son muchas veces más nuestros que del consumidor, ¿no? Que somos a veces hasta nosotros mismos los que ponemos esas cajitas y fomentamos procesos de decisión distintos que tal vez para el que termina comprando o contratando lo piensa de otra manera totalmente distinta. Muchas gracias. ¿Juan? No, desde nuestro lado, desde el regulador, y hay un montón de estudios hechos tanto por IAS como por OCDE que dicen que los estándares de transparencia refuerzan la confianza del asegurado. Es muy importante el tema de la transparencia, la modernización de los organismos de control, combatir el fraude, también tener un mercado sólido, transparente, proteger a los asegurados, que el asegurado se sienta protegido. Esto de la mala imagen de la industria aseguradora creo que es algo que no se puede combatir solamente desde el Estado. Requiere del esfuerzo de todos. Y en este punto en la Argentina a veces nos sentimos un poco solos, porque no sé si hay ese espíritu de cuerpo para combatir el fraude de manera orgánica. Y creo que es un desafío de la industria, uno de los desafíos que nos queda. Trabajar en conjunto para aquellos que trabajan de manera fraudulenta puedan ser identificados, ya que en definitiva el perjuicio no es un perjuicio para una compañía, es un perjuicio para una industria. También yo concuerdo con lo que dijo Horacio. Es uno de los principales desafíos que tiene la industria en Argentina para poder crecer. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces tengo alguna pregunta más que me gustaría también abordar en el panel y que está muy vinculada con esta que menciona Juan. ¿Qué es lo que se puede hacer desde la educación respecto
a la necesidad, ¿no? de seguro en sí mismo. Y no tanto en la educación formal, sino qué aspectos podemos hacer nosotros, tanto desde el ente regulador como desde las empresas, como para poder educar a la comunidad hacia esta cultura aseguradora. Bueno, hay experiencias hechas últimamente con el tema microseguros, sobre todo en distintos países del mundo, en África, en Asia, en países pobres, donde se empieza por educar a la gente en el lugar, en el campo, con grandes redes de ventas que lo primero que hacen es educar, enseñar qué es el seguro y para qué sirve, para después hacer la venta. Creo que la educación es una parte fundamental para generar esa demanda. Bueno, en Argentina las distintas asociaciones de compañías de seguros están encarando esto, ya sea en universidades, en escuelas. Todavía en Argentina no se ha arrancado con la venta de microseguros y no tenemos estas redes en la calle concientizando gente todavía, pero esto va a venir y creo que es uno de los caminos para poder reducir esta brecha. Perfecto. Creo que una de las experiencias que se sabe, digamos, teniendo en cuenta de vuelta uno de los sesgos de comportamiento es que la gente tiene como un information overload, ¿no? O sea, cuando uno le da mucha información y es muy compleja, tiende a no tomar decisiones, a postergar, porque no puede, digamos, con demasiadas opciones y con la complejidad. Entonces esto es importante desde el punto de vista de la educación financiera, de cómo, digamos, de cómo tratar de facilitar las explicaciones, y cómo hacerlo de manera más puntual, menos compleja, también en lo que es los productos que se desarrollan, productos que sean, que la persona pueda entender cuáles son sus beneficios y cómo funcionan, ¿no? Con miles de opciones, cómo se hace el framing de esos productos, cómo se presentan, y de vuelta el tema de los canales de transmisión y el interlocutor de confianza, que es el que va y presenta los productos. Por ejemplo, en India hubo una experiencia para todo el tema de seguros contra inundaciones, de microseguros, donde si iba una persona de la tribu que la gente confiaba y era el que hacía la educación financiera y era el que vendía, digamos, era el que explicaba, eso tenía un mayor impacto que si iba el representante de la empresa, digamos. Todos estos temas inciden mucho en cuán efectiva es la educación financiera. Excelente. Yes, Francesco. I think I agree with that. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, pero quisiera agregar algo que es un poquito distinto y que viene de la investigación del profesor Humboldt, que tiene que ver con el aseguramiento o el seguro del comportamiento. Y es que la gente esconde la cabeza como las avestruces para no pensar en estos temas complicados. Es como un abordaje distinto de la educación, porque la educación financiera ha sido cuestionada con respecto a los efectos generales de aumentar la demanda. Entonces, pensar en la auditoría del riesgo, cuál es la exposición del asegurado y ayudarles a comprender a ellos cuáles son los riesgos a los que están expuestos. Y creo que nosotros, incluso en el sector, podremos beneficiarnos con un abordaje de esta índole. La idea es comprender más a la demanda que a la oferta del producto y hacerlo de manera oportuna, quizás con una persona que reciba la confianza y haga estas auditorías o estas evaluaciones del riesgo. Creo que este es un abordaje posible. Acá del público. ¿Qué mecanismos cerebrales debieran activar el ser humano para despojarse de los sesgos a la hora de tomar una decisión, en aras de, obviamente, acercarse a esta percepción, ¿no? Primero hay que tener en cuenta que los sesgos son fundamentales para sobrevivir. Nosotros no podemos sobrevivir en modo racional, pero nosotros tomamos decisiones permanentemente. Yo ahora estoy mirando los ojos de ustedes, las caras, si están atentos, la empatía o no. Entonces, en este mecanismo constante de toma de decisiones, tener filtros preestablecidos es natural, es bueno. Lo que pasa, y muchas veces nos ayudan. ¿Qué hacer cuando no nos ayudan? Y cuándo son los momentos donde tenemos que
pasar al modo racional, pero pasar al modo racional requiere esfuerzo mental. Muchas veces este sistema racional, deliberado, analítico, lo tenemos que usar cuando nuestra voluntad lo requiera, pero también tenemos que saber que el estrés crónico, que cuando estamos muy cansados, cuando estamos un poco depresivos, situaciones de la vida cotidiana nos llevan más a actuar en el modo automático. Y el mejor ejemplo de esto es un experimento que se hizo en Israel, viendo para atrás en forma retrospectiva decisiones judiciales. Uno espera que los jueces en sistemas judiciales que funcionan relativamente bien decidan racionalmente con la evidencia, y esto, como voy a contar, no fue tan así. Ante la misma situación, esto se estudió retrospectivamente, para atrás, muchos años en diferentes ciudades, se estudiaron por qué en el mismo sistema judicial en Israel, ante la misma decisión, los jueces decidían en forma diferente. Eran los mismos casos, homicidios, mismo tipo de condena, mismo tiempo de estar presos, todos pedían sobreseimiento. Y vieron que muchos eran liberados y otros no. Entonces, los investigadores se preguntaron por qué, ante la misma situación, los jueces tomaban decisiones diferentes. Y no era el color de piel de los presos, de los condenados, ni el apellido, ni la educación, era el horario en que decidían los jueces. Cuando los jueces tomaban la decisión a las 9 de la mañana, que habían dormido bien, que no habían trabajado mucho y que estaban bien desayunados, con oxígeno, la mayoría quedaba liberado. Cuando los jueces decidían cerca del mediodía, que ya tenían 3 o 4 horas de trabajo, tenían hambre, tenían ganas de almorzar, todos quedaban encerrados. O sea que cuando estamos cansados, cuando estamos estresados, cuando estamos deprimidos, cuando tenemos ansiedad, cosas bastante frecuentes en todos, en la vida moderna tendemos a usar más el sistema automático. Así que un consejo sería tratar de, cuando tomamos decisiones importantes, estar más descansados, bien alimentados y tranquilos, porque si no podemos voluntariamente pasar al modo racional. Pero teniendo en cuenta que los sesgos mentales y los esquemas mentales son necesarios para sobrevivir, porque nosotros no podríamos vivir en un modo racional. Perfecto, muchas gracias. ¿Algún comentario más sobre esa pregunta? Si no, Francesca, vos. I think these are two ideas that come. Me surgen dos ideas de dos áreas distintas con respecto a cómo usar los sesgos para abordar las decisiones en forma distinta. Por supuesto es el mismo proceso, pensar cómo se comporta la gente y luego ponerlo en la oferta, esto, ¿no? Esto es parte de la investigación del Goldstein, que es científico de Microsoft y que estudió que si la gente puede ver una imagen de sí misma, por ejemplo, si yo miro una imagen de mí de mi abuela, quizás pensando en mí cuando envejezca, esto, digamos, hace que yo pueda pensar en mi futuro y en cómo podría hacer para beneficiar a esa persona que sería el yo, digamos, cuando sea más vieja. Entonces es una forma de apalancar las capacidades para cerrar más la brecha de protección. Y luego con respecto a los reguladores, cómo pueden ayudar a cerrar esta brecha, y también con respecto a la educación, se ha mostrado que cuando se brinda un servicio a los alumnos que no podían acceder a la educación porque era muy cara esa universidad, quizás ayudándole no con las cuotas, sino a llenar los formularios, porque el aspecto complicado de cómo pedir un préstamo ha tenido un mayor impacto que en los préstamos en sí. Entonces el concepto aquí es cómo podemos simplificar el abordaje al seguro para no tener estas sobrecargas cognitivas y que congelan a la gente y no puede tomar decisiones cuando hay algo que es muy complejo. Entonces quizás estos conceptos sean útiles, digamos, utilizar los sesgos en lugar de luchar contra ellos. La palabra desarraigarlo es casi imposible, ¿no? Entonces, usarlos a favor muchas veces y lograr influirlos de alguna manera podría llegar a ser hasta más productivo inclusive, ¿no? Tengo dos preguntas más, una específica para Juan de la audiencia. Preguntan si el sistema de control, la norma base actual, es más reactiva que preventiva.
Y la segunda pregunta dice cómo podría evolucionar esto con la tecnología de hoy. Sí, claramente es más reactiva. Creo que es una forma de trabajo del regulador. Creo que estamos cambiando a un enfoque basado en riesgo, creo que es el enfoque más preventivo que reactivo. También estamos trabajando en un sistema de autoevaluación de riesgos, donde las compañías también hacen una evaluación del riesgo propio para que después se haga un control posterior por parte de la superintendencia, pero creo que todo eso necesitamos tecnología. Empezamos un proceso de modernización enorme en la superintendencia, un proceso de expedientes digitales, transparencias, pólizas digitales, ahora registro de juicios online. Eso te permite analizar un montón de información in situ sin que la gente esté en la calle haciendo inspecciones. Por eso requiere tiempos. Estamos en el medio de ese camino, nos va a faltar, pero creo que estamos en ese proceso. Creo que quizás es la transformación más importante que está viviendo la superintendencia para adentro. Perfecto. Muchas gracias. Tengo una última pregunta que está dirigida a Horacio, pero creo que varios también de los panelistas pueden responder. Y la pregunta es cómo las organizaciones responden hoy a estos cambios y cómo se adaptan internamente. Hay todo un proceso de aprendizaje, un proceso de capacitación, un proceso de cambio de mentalidad que en algunos casos o en alguna proporción viene por la gente más joven que se va incorporando a nuestras organizaciones y va produciendo un cambio de mentalidad muy importante. Nosotros creo que todas las compañías que quieran permanecer en este mercado a futuro tienen que armarse de otra forma, tienen que pensar y cambiar su cultura, como lo decía antes, algunas cosas desde cero, y todo esto demanda desde entrenar en la toma de decisiones, un poco lo que vos hablabas, Gastón, hasta repensar cosas que todavía no nos han sucedido, mucho por ejemplo con el tema cibernético, las coberturas, las cyber coberturas, que todavía no las conocemos bien, no sabemos qué es lo que puede pasar o cuál puede ser el espectro de siniestros que pueden suceder. Entonces hay que pensar en forma totalmente descontracturada. Nosotros en la compañía lo estamos haciendo y lo hacemos en grupos de trabajo con ayuda externa que nos ayuden a pensar distinto. Y creo que eso es la base de cómo nos tenemos que armar para el futuro, entrenar nuestra gente, usar mucho todas las ayudas como el Big Data, inteligencia artificial, los chatbots, etcétera, pero pensar siempre que el individuo es el centro de toma de decisiones y es el que va a conducir el futuro de nuestras organizaciones. Perfecto, muchas gracias. ¿Algún comentario respecto a este punto? No, lo único que para agregar es, creo que ese cambio de mentalidad lo tiene que tener el regulador también. Creo que el regulador tiene algunos parámetros fijos de trabajo de 30, 40 años que también tienen que ayornarse, porque el mercado se ayorna. La verdad que lo que tenemos que regular es absolutamente distinto a lo que se regulaba hace 30 años. Entonces creo que, insisto, es un proceso conjunto entre la industria, el regulador, y por eso hay que tener las puertas abiertas, hay que estar dispuesto a escuchar cuáles son las nuevas tendencias, porque nosotros lo que nos va a tocar es regular eso, regular un mercado. Si no hay mercado no tenemos nada que regular. Absolutamente. Muchas gracias. Ya estamos en tiempo, con lo cual voy a hacer solo algunos comentarios, voy a tratar de tomar algunos de los puntos y vincularlos sobre lo que hemos escuchado recién. Parecería ser que estamos frente a un punto de inflexión, ¿no? Que estamos recorriendo un punto de inflexión en la industria. Y un punto de inflexión que parecería ser no solo de negocio, digamos, no solo de oferta de productos y canales de comunicación y de contacto, sino también de paradigma, ¿no? Un paradigma de modelo de pensamiento. Y en general, cuando uno trabaja con toma de decisiones, lo que ve es que la forma en que conecta con las decisiones de su consumidor no son muy diferentes de la forma en que se toman las decisiones internamente en la organización.
Y dicen por ahí que es conveniente siempre empezar por casa, ¿no? Y estos cambios de paradigma es importante trabajarlos dentro de la organización, trabajarlos con nuestros colaboradores, con nuestros equipos, para que juntos podamos conectarnos con la población de otra manera. Y se me ocurren varios aspectos que han mencionado recién. Analytics, por supuesto, la ciencia de los datos, y en el último panel vamos a poder conectar con este tema, va a ser revolucionario a la hora de comprender los insights de otra manera de estos consumidores y comprender la toma de decisiones de una manera bastante más robusta, con base en datos y base en evidencia, pero sobre todo también sistemas más flexibles, sistemas que aprendan, sistemas y personas que aprendan. Cuando me refiero a sistemas flexibles me refiero a sistemas que permitan una adaptación y una variación rápida a los contextos, sistemas que frente al error no lo traten como un desvío, sino que lo traten como un comportamiento básico e inherente de un proceso de aprendizaje. Y esto lo conecto también con el paradigma de aprendizaje continuo del que estamos hablando, ¿no? Comprender que un error no es una falta, sino que es un componente fundamental en nuestro proceso de aprendizaje continuo. Y un componente fundamental en reconocer este error, reconocer esta falta ni bien aparezca y poder incorporarla rápidamente como conocimiento, con un alto nivel de humildad, altísimo, para poder cambiar y poder transformarnos y poder traducir esto en negocio, por supuesto. A mí me gustaría cerrar con la buena noticia de que la toma de decisiones, si bien es muy racional y si bien es muy compleja, la buena noticia es que se puede entrenar, se puede aprender, se puede adaptar y se puede ajustar para ser más eficiente, más efectiva, dentro de los sesgos que existen, por supuesto, y no los vamos a negar, sino al revés, apoyándonos en estos sesgos y conduciéndolos hacia donde queremos. Pero este reframing que necesitamos hacer no solo de la industria y del portfolio, sino de la manera de tomar decisiones de otra manera frente a la oportunidad. Gran oportunidad que se ve claramente en la industria frente a esta transformación, ¿sí? Por mi lado, más que agradecer al panel nuevamente, agradecer a los organizadores y muchas gracias. Muchísimas gracias. Final para el panel denominado Comportamiento Humano Construyendo una Cultura Aseguradora. El agradecimiento a Francesca Tama, María Soledad Martínez Peria, Facundo Manes, Juan Paso y Horacio Sánchez Granel. El agradecimiento